Hola a todos, bienvenidos a nuestros videos y entrevistas de Radioactiva El Planeta Rock, esta vez a través de Facebook, a través de YouTube y donde sea que se encuentren este video. A mí me dan nervios el día de hoy la entrevista que voy a hacer y de hecho levanté la mano cuando dijeron, está Alejandro Markovich para hacer una entrevista para Radioactiva, alcé las manos, dije, yo voy, por favor, necesito hacerle unas preguntas importantes y específicas para mi carrera como guitarrista frustrado. Lo tuvimos en el Jingle Bell Rock, estuvo dando también unos shows en la ciudad de Bogotá. Para nosotros una felicidad poder haber contado con él para este evento que reúne a todos los oyentes del planeta rock, que reúne tantas fundaciones, que reúne tantos juguetes y tantos niños que van a llevarse una gran sonrisa gracias al rock and roll, al buen corazón de los músicos y al buen corazón de los oyentes de Radioactiva. Alejandro, para mí un placer en verdad tenerlo por aquí. Qué chévere oírlo, haberlo visto tocar la guitarra y, ¿por qué no?, saber cómo va este 2021, cómo va la música, cómo van los dedos y cómo van las 6 cuerdas de Alejandro Markovich por estos días. Bueno, pues gracias por la introducción. Fue un gran placer y honor, por supuesto, ser invitado a Colombia una vez más, ¿no? Que desde la primera vez se siente como un hogar muy acogedor, la gente es muy linda, ya, tierra. Y pues sí, estos eventos efectivamente tienen esa finalidad y surgen de ahí, ¿no? De un ideal de compartir y de otorgar un poco de bienestar o de ilusión, ¿no? En almas en conflicto existe, ¿no? Económico y demás. A mí para mí es un, como te decía, un honor, ¿no? Ser invitado. En lo que respecta a mi persona, tanto en cuestión de carrera como individuo a nivel igual que todos, porque hay, o sea, una cosa es la carrera, pero como persona estamos todos en la misma, ¿no? O sea, el dichoso virus. En realidad, la especie humana ha convivido con virus siempre, ¿no? Lo que pasa es que con el paso de los años o de los siglos, nos hemos hecho más o menos resistentes a algunos o aprendido a convivir con ellos y dejarlos pasar. Y esta situación, en lo particular, que afortunadamente tuve oportunidad de ser vacunado con 2 dosis de vacuna china. No, por lo menos que yo me haya enterado, no me ha tocado el virus. Sí, porque a algunos les toca y ni se enteran. Así que por ese lado ha estado todo bien, ¿no? Sí, ha habido muchas bajas en todos los terrenos, no solamente en la comunidad artística, pero la parte crítica, ¿no?, que se ha compartido y que por ahí no está de más repetir para la gente que no se dedica a la música o al arte en general, que hemos sido golpeados de una manera muy en particular. Mucha gente que iba a la oficina a trabajar, pues ha tenido la oportunidad de trabajar en casa, pero los músicos no podemos trabajar en casa. La casa no la cerraron un tiempo. Claro, o sea, entonces, efectivamente, durante 2020 prácticamente nadie dio conciertos, que yo sepa. A mí me empezaron a invitar desde enero de este año a dar uno que otro concierto conforme la cosa se iba relajando un poco, lo cual involucra la cadena alimenticia en la industria de la música, la danza, el teatro, es compleja.
y no sabemos bien exactamente en dónde empieza. Pero para que las cosas sucedan hay que contar con la confianza de los empresarios, con la confianza del público, de acercarse a un espacio a veces cerrado, por ahí tienen miedo de contagiarse, con los cupos limitados, ¿no? Entonces se tiene que romper este círculo vicioso de miedo, de desconfianza. Y afortunadamente empezó a moverse un poco, ¿no? Algunos empresarios desde enero dijeron, pues va, ¿no? Vente hasta Torreón, que es en el al norte de la ciudad del país, lo cual implica tomar un avión, ¿no? Y estar pegado a alguien, ¿no? Con él. Y luego tocar en un lugar donde la gente termina el show y todos quieren una foto, un autógrafo, Claro. y no siempre entienden el peligro y entonces te dan la mano y les tienes que decir, no, pero no me den la mano. Y hemos entrado en esta cosa que por un lado parte del puro egoísmo de no me contagies o no te contagio, pero nos ha trastocado un poco, ¿no? El espíritu, porque al menos nosotros, los latinos, no me gusta esa palabra, pero nosotros somos más... De tocarnos, de estar en contacto, el abrazo, la mano, ¿qué hubo? ¿no? Por ahí los alemanes no, o los finlandeses no, ¿verdad? Son más recatados en ese aspecto, pero nosotros hoy sí somos nos damos la mano, luego nos abrazamos, luego nos damos la mano otra vez, nos damos un beso, ¿no? Y eso, quieras o no, te va minando. Yo estoy un poco harto, es la verdad. No, ojalá pase y pase pronto. Me dañó usted la mitad de la entrevista con que no le guste la palabra latino. No, nosotros los latinos, no, no me gusta. Y entonces, para continuar con esto, te decía, la parte profesional empezó de a poquito, ¿no? Y de repente, vamos a organizar un evento acá, ok, ya estamos planeando, y no, ¿sabes qué? Semáforo rojo, va para atrás todo. Y así hemos estado, ¿no? Los músicos, los que bailan, los actores. Y entonces, como yo me dedico a muchas cosas en la música, producción, grabación en estudios cuando me invitan o cuando grabo algo mío, la educación, ¿no? Eventos a veces muy grandes, eventos más pequeños. De una u otra manera ha surgido el trabajo, ¿no? Lo cual, Bueno, pues es muy bueno, porque hay que estar, hay que trabajar. No solo por el dinero, sino porque en el caso de los músicos, para mí, trabajar siempre es una oportunidad de crecer, de tocar con músicos, como por ejemplo ahora en Colombia, ¿no? Voy solo, toco con músicos colombianos y me llevo muy gratas sorpresas, ¿no? De tocar con músicos que acabo de conocer, ¿no? Y que salen cosas espectaculares después de 1 o 2 ensayos. Entonces, todo eso me lleva a crecer, no solamente como músico, como persona también, porque el esfuerzo que implica llegar y entenderte con gente que estás apenas conociendo es un esfuerzo humano. Entonces, afortunadamente para mí, esto de la música me ha servido durante tantos 40 años de carrera para seguir creciendo. Bueno, y entonces, de a poco sí ha mejorado. Y curiosamente, este fin de año se acaban de estrenar 2 canciones en las redes, ¿no? Una en que hice la producción y también la coautoría y toqué la guitarra. Otra que compuse yo es instrumental. Se estrenó cuando estaba yo en Bogotá. De un dueto
mexicano hermoso que toca boleros glam, ¿no? Es divino. Entonces me propusieron componer un tema instrumental y además grabar la guitarra, por supuesto. Y ya está en las redes. El tema se llama El Desprecio. Como buen bolero, tiene que tener un título así de que te rompa el alma. Y luego también se va a estrenar pronto, en este mes, un tema que me acaban de invitar a grabar guitarras, ¿no? Es una especie de salsa. La gente que me conoce sabe que yo he estado desarrollando desde que tenía 21, 22 años un estilo personal, si se puede llamar estilo, pero una derivación personal muy a mi gusto y manera de las raíces musicales latinoamericanas, ¿no? Hacia la guitarra eléctrica. Entonces, estas invitaciones tienen que ver con eso, porque este proyecto, ¿no? de electrificar la música latinoamericana empezó hace como 40 años y llegó a un punto álgido con el último disco de Caifanes, El Nervio del Volcán, que tú como guitarrista sabes lo que hay en ese disco, ¿no? Pues es todo un despliegue, como que ahí floreció toda esta idea. Pero no se quedó ahí, ¿no? Por supuesto, yo sigo desarrollando y cada vez madurando como guitarrista, en el toque, en el timbre del instrumento, en el lenguaje, en las melodías, ¿no? Estos nuevos temas que están saliendo entre noviembre y diciembre de este año, pues es eso. Y como mencionaba lo de los estudios, meterte en un estudio de grabación, por ahí somos 3, 4 personas. Entonces la paranoia no es tanta, ¿no? Tan grande, sí, claro. Y entonces es muy afortunado para mí que me estén invitando, no como músico de sesión, ¿no? De, a ver, es una canción pop y queremos que grabes esta guitarra, o esta es una canción, no sé qué, porque ese es un oficio muy, muy digno, muy noble, pero yo no me dedico a eso. Cuando me invitan es para ser Alejandro Markovich. Claro, no. Es que ¿qué sentido tendría llamar a Markovich a decirle, vea, hay tal canción, pero hay que tocar esto? Como que no. Ahí está la partitura, toca esto. Sí, no. Sería un desperdicio, ¿no? Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Tuve una preocupación muy grande. No, sigue, por favor. Dime, tu preocupación. Tuve una preocupación muy grande cuando yo leí buscando las noticias para el programa de radio. Gibson se declara en quiebra. Sí. No venden guitarras, no venden. Sí, claro, uno lo ve como el acabose por el titular. Se lo estuve preguntando a Draco Rosa antes de Montesagrado, específicamente por cómo cogió esa noticia. Y uno se pone a pensar. Siento que hacia Latinoamérica, hacia nuestros países, la guitarra eléctrica sí sigue siendo el sueño de los niños que ven la música. Es más como hacia Europa y hacia Estados Unidos, como que uno siente como que están explorando otra clase de cosas. Y finalmente eso lo lleva a uno a encontrarse con esos sonidos que uno se encuentra en la guitarra de Markovich, y es de todas esas influencias de la música de nuestros viejos en Colombia, cumbia, champeta, salsa, y que resulta encontrándose uno con, me fascina cómo toca Slash, pero lo que hacía el guitarrista de Abelardo Carbonó aquí de la cumbia en Colombia es increíble. Y es mucho más interesante que lo que toca Slash. Seguramente. Lo que pasa es que tenemos esta influencia imperialista. Pero sí, la guitarra en Latinoamérica ha sido y sigue siendo un instrumento clave en nuestra música. ¿Qué sería del folclore? ¿No? Desde Argentina hasta México, pasando por Colombia, Venezuela, Brasil, ¿no? Hablemos solamente de la guitarra española, la guitarra valenciana de 6 cuerdas, más todas las guitarras curiosas. En México no sé cuántos, ya ni siquiera se llaman guitarras, porque son guitarras chiquititas. Bueno, ya dije guitarras. Son instrumentos de cuerda, desde chiquititos hasta enormes,
el famoso guitarrón que usan los mariachis, la guitarra, los instrumentos chiquititos, guitarra, lo que se llaman jaranas, requintos, hay de todos los tamaños. La creatividad de los lauderos y de los músicos ha sido enorme. El cuatro venezolano, ¿no? Entonces, ¿cómo va? Claro, y si tú te preguntas, pero Gibson entra en quiebra, bueno, y a mí qué me importa, ¿no? En Paracho, Michoacán, aquí en el centro del país, hay una cuna de lauderos impresionante. De ahí salen lauderos que incluso se exportan a otros países, contratados por Fender, por Gibson, por otras empresas. Y ahí se siguen fabricando guitarras valencianas y de todo. Y en Veracruz, que es cuna de música folclórica y otras partes, sigue habiendo lauderos fabricando este tipo de instrumentos de cuerda. Y Gibson que quiebre o que renazca, a mí que, ¿no? Porque claro, tiene que ver con esa música occidental, con el jazz, con el blues, con rock. Pero no es justo que uno esté siempre como a la expectativa de, oh, Gibson va a quebrar. Bueno, entonces hagamos una fábrica nacional. Esa es Además no es cierto que van a quebrar. ¿No? Y además los guitarristas yo ya no, pero somos tan viciosos, ¿no? Tan golosos. Tienes una guitarra y quieres otra de otra forma. Y ya tienes dos, pero ahora quieres otra de otro color. Y acabas teniendo 10 y todas son lo mismo. Los que tocan clarinete no son así. Tienen un instrumento de buena calidad y ya está. Y los que tocan violín tienen un violín de buena calidad y ya está. Y los guitarristas no. Muchos compran instrumentos carísimos solo porque tienen muy buenos adornos. Sí, es cierto. ¿Y qué tiene que ver eso con el instrumento, con el sonido, con la técnica? ¿No? Entonces, que quiebre Gibson, no sé qué. Si lo importante es estudiar, ¿no? En fin, ya no fuimos por ese lado, pero hablando de lo que a mí me compete, ¿no? Yo ya le paré a esto y me he dedicado más a estudiar, a desarrollar esta forma de tocar que tanto orgullo y tantos gustos me ha dado, porque con las nuevas generaciones que estabas mencionando han estado prestando más atención al legado que estoy dejando. Es curioso. Justo ahora que han pasado ya como 30 años, ¿no? de mi carrera con Caifanes, casi de 30 a 27 años han pasado desde los discos que grabé, y se aplican, hacen la tarea y sacan los solos y los graban y me los ponen ahí en Instagram, en YouTube. Maestro, ¿qué le parece, no? Y a mí, pues obviamente es un enorme gusto, orgullo, pero sobre todo me da gusto el hecho, olvídate de mí, de mi nombre, que se estén fijando en alguien que lo siente más cercano, que es un colega, que habla el mismo idioma, que vive en el mismo país. Y sí, Slash, porque estuvo o está en un grupo muy famoso, bueno, sí, Eric Clapton, quien tú quieras, pero yo soy latino. O sea, yo soy uno más de nosotros luchando por hacer música en nuestros países. Y eso es muy bonito, que se fijen en un Markovich, además de que se fijen en Gilmour o en Hendrix, porque a esos no les podemos quitar el mérito. Pero está lindo, ¿no? No, es que eso es lo maravilloso de oír su nombre y de entrevistarlo. ¿Qué hacemos? Me parece muy interesante lo que nos dice respecto a esas nuevas generaciones, pero lo quiero llevar más allá de los videos que le envían con algunos solos y algunas cosas. Seguramente esa curiosidad suya a la hora de ponerle esa identidad a la guitarra de Markovich y uno encontrarse con esos elementos que tiene, que son obvios a la hora de que usted interpreta en la guitarra,
sí está esa curiosidad de verdad de crear y de estudiar lo nuestro y llevarlo a la guitarra en esas nuevas generaciones, o no tanto, porque es que en su momento me imagino que usted era el único que estaba como con el interés. En Caifanes prácticamente te diría que sí. El otro integrante que tenía raíces eh, de salsa y de folclore y eso, se llama Diego Herrera, que hay que darle su mérito, porque antes de Caifanes estuvo en grupos de fusión con salsa, con folclore, y él sabía tocar algunos de estos instrumentos de cuerda que te menciono. Eh, un músico polifacético que hacía música para películas y demás. Yo creo que como que éramos los dos que teníamos esas influencias, lo cual no quiere decir que, que, que él se haya dedicado a hacer en sus instrumentos una búsqueda como la que yo hice y sigo haciendo. Simplemente que conoce esas raíces. Y el hecho de que existiera un cover de La Negra Tomasa, por ejemplo, en Caifanes, fue porque Saúl Hernández fue a ver a Diego tocar en un bar con su grupo y tocaron La Negra Tomasa. O sea, era una de las canciones que estaba en el repertorio del grupo de Diego Herrera, para que me entiendan, ¿no? Entonces, tenemos nosotros dos esas influencias, pero si tú me preguntas, si casi creo entre líneas, si me estás preguntando si es una cuestión de que pudiera tener cierta superficialidad en el proyecto, como algo que es una idea y nada más. Y si tú rastreas mi historia, Ah, no, yo me refiero a su historia, no. claro, es que en mi historia como músico, el folclore fue parte integral de mi conocimiento de la guitarra. O sea, mi mamá contrató a un maestro de guitarra para que yo tuviera una educación un poco más humanista y todos mis hermanos estudiábamos música como una cuestión entre hobby, para estar entretenido haciendo algo en la tarde, pero también porque la música te hace bien, ¿no? Y fue muy por mi interés continuar con la música, porque no hay músicos en mi genealogía. Pero el punto clave es que el maestro que venía a mi casa, la primera canción y la segunda y la tercera y la cuarta que me enseñó era de folclore argentino. Y eso, y yo tenía 9 años. Y además, simultáneamente en el coro de la escuela, cantábamos Alma Llanera, que es una canción, casi un himno venezolano. Cantábamos Alfonsina y el mar, que es la canción que compuso un par de argentinos para la poetisa que se suicidó en el mar. Conocíamos de Violeta Parra, Gracias a la vida. Cantábamos canciones folclóricas de protesta, porque eran los años 60, principios de los 70, todo lo que estaba pasando con la represión en nuestros países. Teníamos un cancionero muy nutrido que incluía Guantanamera, de Cuba, canciones uruguayas, argentinas, chilenas, mexicanas, La Cucaracha, La Adelita. Todo eso es lo que traigo yo en el ADN. Entonces, no es casualidad. Cuando yo en mi primer grupo formal que tuve en la Ciudad de México a los 21 años, que se llamó Leviatán, componía canciones y quería explorar, hacer canciones que todavía tenían cierto resabio de rock progresivo, tipo Yes, ¿no? Que es lo que yo escuchaba en la secundaria. Y de repente entró con mucha fuerza
The Police y el New Wave, y había que bajarle un poco a lo progresivo. Y yo seguía con todo este conflicto estilístico y de influencias anglosajonas. De repente me puse a tocar fragmentos de cumbia en la guitarra. Y fue así de, carajo, qué bien se siente esto. Revelador. Se siente bonito. Y fue cuando, porque además yo escuchaba cumbias en la niñez, cumbias de Colombia específicamente, que había en mi casa. Entre tantos discos, había discos de folclore, de los Beatles, de música clásica, de lo que tú quieras, y de cumbias colombianas. Y yo tengo un afecto por esa música. Es más, aunque suene mamón, yo te voy a decir que yo preví lo que iba a pasar con el rock. Cuando un día en el año 84 le dije a Saúl Hernández, ¿sabes qué? Todos estos rockeros en México dicen que les gusta, que lo que quieren es tocar blues y rock y ser como este y ser como el otro. Y cuando en las borracheras ponen música de mariachis, ¡guau! Sacan el mexicano, y cuando tocan una cumbia la bailan, pero eso sí, yo soy rockero. Y le dije, a mí me parece que a todos nos encanta la cumbia, y el día que acepten la cumbia va a ser cuando salga un grupo de rock, o sea, un grupo vestido de rockero, pero tocando cumbia. Ese fue mi presagio, ¿cómo dicen? Como una profecía que tuve yo por ahí del año 84. Y mira nomás, ahora todos los rockeros tocan. Todos van para allá. Y hay grupos que aparentan ser de rock, pero lo que tocan son cumbias. Entonces tienen actitud rockera, se visten como rockeros, pero no son como los que tocan cumbias de toda la vida, como Los Ángeles Negros. Son otra cosa. Los otros, Los Ángeles Negros y esos, son para el pueblo. Nosotros que somos rockeros, o sea, ¿sí me explico? Sí, no se piensa como para la masa, sino no sé si tal vez lo quieran disfrazar de alternativo y no irse como tan de frente contra todo. ¿Será que es eso? No, pues no sé, es una cosa de, yo como joven no me voy a identificar, no me puedo, a menos que haya nacido en un barrio así, no me identifico tanto con esos grupos de origen, ¿no? Que sí tocan cumbias porque son generaciones que llevan tocando cumbias de toda la vida. Esos no, pero un grupo de rock vestido como de rock y tocando cumbia, ese sí. Ese era mi profecía. Y ahí tienes un montón de, o sea, ahora están los auténticos decadentes y ahora los cantantes y las cantantas de rock y de pop se meten con Los Ángeles Azules a cantar una cumbia, y entonces a todo mundo ya le gusta. O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Culturalmente. Pero yo quería tocar cumbias desde que tenía 21 años. O sea, y a mí me valía madres, porque yo no tengo ese complejo. Yo se los dije a mis compañeros. O sea, yo quiero tocar esto, se siente bien. ¿Por qué? Porque se siente bien. Punto, y se acabó. Y si tocar blues también se siente bien, pues qué bien, qué bueno. Así como hay músicos mexicanos o colombianos tocando muy bien jazz, música clásica, compuesta por Mozart, ¿no? O sea, todo es válido. Pero tenemos música nuestra. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y fue ahí mi revelación, a los 21 años, cuando yo me dije a mí mismo, yo quiero tocar guitarra eléctrica que suene tan poderosa como la de Jimmy Page, pero que suene a Latinoamérica. Que suene a Markovich. Eso sí. Y eso pasó. Eso pasó. Bueno, a la hora de producir, ¿cómo es la vuelta de la exigencia de Alejandro Markovich? Porque es que ver un guitarrista produciendo y uno teniendo como esa carrera encima, el legado, el estudiar, veamos, y ver a un nuevo guitarrista y uno de productor,
¿Cómo se separa? ¿Cómo se puede decir como hasta aquí voy y lo dejo ser o me meto de cabeza a No, decirlo? no, mi primera aproximación a un artista que voy a producir, ya sea un grupo o un solista, cantante, usualmente, es lo primero es escuchar qué es lo que tiene, qué es lo que hay, qué es lo que, qué es lo que supuestamente quiere, porque yo no tengo derecho a decirle, no, todo esto no, mejor esto. Y yo no soy un mercadólogo que le va a decir, a ti lo que te conviene es hacer esto porque esto es lo que va a haber. O sea, no, nunca ha sido así. Desde el primer grupo que produje, que fue Santa Sabina, que yo con mucho orgullo llevaba los discos de Santa Sabina cuando fuimos de gira a Colombia, acababa de salir el disco de Santa Sabina y otros, y yo los llevaba a las estaciones de radio para promover. Mi trabajo con ellos fue orgánico. Los escuchaba en sus shows, los escuchaba en sus ensayos, y de ahí partía para potenciar, para maximizar lo que ellos tenían, corregir los errores, aportar alguna colorística en los timbres o algún contrapunto o alguna cosa interesante que pudiera agrandar dentro de eso, por eso digo orgánicamente, ¿no? Donde hay mucho, quitar lo que sobra, donde hay poco, agregar lo que falta, pero siempre partiendo de lo que está ahí, ¿no? También me ha tocado producir a grupos medio punk, pero muy monótonos, y me ha tocado aportar un poquito de diversidad para que el producto final no sea tan aburrido, pero partiendo de que son un grupo punk, ¿sí? O sea, no... Y si te escuchas, mi obra como productor es tan diversa, Sí, mucha cosa de diferente. los resultados tienen que ver con lo que son los artistas, nunca interferir, ¿no? Pero sí, a veces también es cierto, a veces me ha tocado que las canciones están un poco incompletas, ¿no? En letra, en melodía, en armonía, y termino aportando esto para que la gente entienda lo que es la coautoría, ¿no? O sea, que en los discos de Shakira o de Madonna o de muchas artistas pop, de repente hay 10 autores, ¿no? Y eso es la coautoría. Uno aporta la melodía de una frase y otro aporta el acorde y otro aporta una frase contundente para el coro y así van haciendo un monstruo de canción que es un hit internacional. Bueno, cuando un productor trabaja con un grupo y de repente una canción está a medio componer y le dices, oye, pues esta canción como que le falta, podrías terminarla. No, es que no se me ocurre. Bueno, ya hay que grabarla. Entonces por ahí el coproductor, como en mi caso, que sabe componer canciones, que sabe tocar instrumentos, que sabe de arreglo, y de repente dices, bueno, si yo me meto tu canción, vamos a ser coautores. Lo cual implica no solamente un crédito, también implica dinero. Dinero, claramente. Pero si lo hablas claro, pues ya está, ¿no? O sea, ha habido muchos productores en la historia del pop y del rock que terminan siendo coautores de una que otra canción en los discos. Y si el artista está de acuerdo, pues si eso pasa incluso dentro de los grupos. O sea, la letra de Aquí no es así, del Nervio del Volcán, Saúl tenía unos versos y el coro, pero faltaba una estrofa. Y ya tenía que grabarla y no se le ocurría nada. Y yo le dije, si quieres yo te ayudo. Porque él era muy difícil para aceptar ayuda. No sé si por el crédito o por el dinero. Ok. Una combinación de las dos cosas. Entonces, pues yo creo que se vio un poco arrinconado por el tiempo y dijo, bueno, a ver, y a mí se me ocurrió esto de largas vidas siguen velando el sueño de un volcán.
para un alma eterna, cada piedra es un altar. Eso lo escribí yo. Pero ves estas complicidades o cuestiones de sociedad en la composición, a veces terminan ocurriendo en los grupos, y hay grupos que son más democráticos, otros que no, pero es una dinámica. Entonces el productor, si tiene esos recursos, puede incluso meterse en eso, en arreglos, y a veces, oye, Markovich, ya que estás en mi disco, me encantaría que toques la guitarra en una canción, o en todas. Y yo digo, no, porque entonces tu disco va a sonar a Markovich. Y otros dirían, no, va a sonar a Caifanes. Y entramos en ese Claro. en ese divague. Bueno, si suena a Markovich, suena a Caifanes, ¿no? Entonces, en la canción esta que produje, que te decía que salió hace 2 semanas, de un grupo que se llama The Shelter, la otra que te mencionabas, el dueto, es Daniel, me estás matando. Daniel, me Así estás se llama. matando. Claramente. Ese bolero glam es. De ellos compuse la canción que se llama El Desprecio. Porque me invitaron. Me dijeron, maestro, componga una canción y grabe la guitarra. Okay. En cambio, The Shelter había una canción y yo les empecé a proponer mejoras en la letra y acabé siendo coautor. Esa canción se llama Polvo. Ya también está en las redes. Entonces, hay productores que saben mucho, pero no se quieren meter. Por ejemplo, Adrian Bellew, que produjo El Silencio, no se quería meter en nada. Greg Ladani, que coprodujo El Nervio del Volcán, no sabía nada de música. Entonces, aunque quisiera, no podía meterse. ¿Verdad? Y así, las producciones son muy diversas. Entonces yo, dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo esté la cosa. Yo no No me ha podría. tocado, hasta la fecha no me ha tocado producir a ningún grupo colombiano. Sería un gran placer para mí trabajar en Colombia. Ojalá de repente se dé. Bueno, no, estoy haciendo un comercial, pero la verdad es que me encanta tu país, entonces, entre que me gustaría trabajar con músicos colombianos y que me encantaría estar en Bogotá, o sea, un tiempo comiendo la comida tan rica que tiene, ¿no? Eso sí, eso sí. Y yo envidio Ojalá sí. la de ustedes allá en México, bastante. Tengo que pasarme por allá. Ahí voy dándole una repasada a muchas cosas que hace Markovich en su vida musical y voy a rematar con la siguiente para cerrar la entrevista. Markovich profesor, Markovich en la academia. Bueno, esto empezó porque yo he tenido maestros, por supuesto, y también he sido muy autodidacta. Desde que estaba en la adolescencia, en la secundaria, empezó un espíritu autodidacta muy fuerte, junto con las enseñanzas, a veces de cierto tiempo, a veces esporádicas, de alguien que me enseña una cosa, alguien que me enseña otra, alguien que contrato por una temporada, otras temporadas que pasé en escuelas. Y en el año 89 se me ocurrió una gran idea, porque yo quería ir a estudiar a Berkeley. Berkeley es una escuela muy famosa que además tiene algunas sucursales, como en España hay una sucursal. Entonces, como no pude, porque Berkeley quedaba muy lejos, yo estaba por entrar a la universidad y además era muy caro, ¿no? Muchos piensan, no, hace poco alguien dijo, no todos tenemos dinero, ¿no? Para la educación privada. A ver, las escuelas a las que fui en México son del Estado. Una pertenece a la Universidad Nacional y otra pertenece al INBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ambas gratuitas. O sea, yo no fui a instituciones privadas. Pero ha sido mi espíritu de investigador, porque además estudié ciencia. Pues tengo esa, ¿sabes? Esa Sí, sí, ganas sí. de saber y de comparar y de investigar y de comprar libros. Siempre ha sido así.
Y cuando por fin tuve un poco de dinero, porque tocaba la guitarra con un artista, un baladista rockero llamado Laureano Brizuela, estuve 2 años y pico trabajando profesionalmente con él, lo cual me sirvió mucho para formalizar lo que es estar en un escenario, lo que es despertarte a las 4 de la mañana para tomar un avión a las 7, ¿no? Lo que son pruebas de sonido Pruebas con de equipo, sonido. cosa que en el rock mexicano no existía, lo aprendí con él. Y el dinero que ganaba, vivía solo, lo que me sobraba lo cambiaba a dólares, en una cajita. Y cuando tuve suficiente dinero, vi un anuncio en la revista Guitar Player, que yo la compraba Sagrado. desde que tenía 18 años. Me estudiaba todo con esa guitarra, con esa revista. Vi un anuncio de unos cursos de verano en Estados Unidos. Y fue ahí cuando dije, yo necesito estudiar algo de jazz. Porque además ya había estado yo en un taller de jazz que había atrás de una de las escuelas de Limba. Ya sabía yo algo de guitarra de jazz, armonía. Nunca para ser jazzista, sino para no ser un rockero promedio. Claro, para alimentar el universo musical de Markovic. Por supuesto, porque a veces necesitas toda esa información para poder colorear mejor el rock, porque el rock puede ser muy básico, ¿no? Entonces, si tú todo lo que oyes en Caifanes, ahora te voy a explicar. Yo tenía revistas, libros que hablaban tanto de blues como de jazz, como de todo, y yo dije, bueno, estos cursos yo quiero ir a tomar. Uno con Joe Diorio, que fue maestro de Scott Henderson y de un montón de gentes, y que daba clases en Musicians Institute en Los Ángeles. Y este Joe Diorio había sido tutor de un compañero mío del taller de jazz en la Ciudad de México. Y era un gran educador, no sé si todavía vive. Su taller o seminario o curso de jazz, su jazz workshop, estaba en California. Y una semana después había un seminario de jazz con el mismísimo Jim Hall, que había sido como de la generación de los que estaban arriba, de Pat Metheny, de todos esos, y que este es un monstruo. Entonces yo quiero tomar los dos cursos. Así que me fui con mi dinero a San Francisco, de ahí crucé a San José de California a tomar una semana de workshop, y de ahí crucé todo el país hasta Connecticut, ¿ok? A tomar una semana con Jim Hall. Y me traje toda esa información y dije, ¿cuándo voy a acabar de asimilar todo esto? Hasta la fecha, estamos hablando del año 89. Han pasado como más de 30 años. 32. Todavía no termino de digerir todo eso. Pero eso fue fundamental en mi formación como rockero. Y justo después de esos cursos fue que me invitaron a formar parte de Caifanes, de Volumen 2. Entonces, no es sorprendente que una gran parte de lo que se escucha en los discos de Caifanes es gracias a mis estudios de jazz. No suena a jazz, Caifanes, no. Pero las extensiones de los acordes, ¿no? Y muchas cosas que yo aprendí de estos maestros tiene que ver con eso, con el jazz. La introducción de Ayer me dijo un ave, con sextas, con novenas, con séptimas mayores, con séptimas menores, con cuartas suspendidas. Ese es el lenguaje de jazz, ¿verdad? Y por ahí el fan promedio dice, bueno, yo no sé de qué me estás hablando. ¿A mí qué? Bueno, está bien, pero entre guitarristas sabemos el valor que tienen esas cosas. Porque no es lo mismo una canción de rock con puras triadas, mayores y menores, que la introducción de Ayer me dijo una vez con estas sutilezas, ¿verdad? Que se llaman chord melody en el jazz, que es gracias a que yo tuve
estudios. Ojalá supiera yo muchísimo más de lo que sé, pero sé bastante más de lo que el rockero promedio. O sea, Se y nota. aquí, o sea, ¿no? Y por eso, y también Diego Herrera sabía mucho más porque hacía música para películas, porque había estado en grupos de rock. Entonces, entre los dos, como que le dábamos unos colores a Caifanes. Muchísimo más de lo que pudiera haberse imaginado Saúl Hernández en su canción. Por eso Caifanes era Caifán. Y por supuesto por los bajos de Sabo Romo y por la creatividad en la batería. Pero sí, las canciones de Saúl eran muy simples, ¿no? Bueno, esto lo digo porque a veces digo, bueno, y si no lo digo yo, ¿quién? ¿Quién más lo ¿No? va a decir? Sí, siempre Porque hay se que la tener pasan diciendo las que versiones de... el líder de una banda de rock es el cantante. No, no, el liderazgo está compuesto de cabezas creativas que a veces son más poderosas que el mismo cantante, ¿no? A veces el cantante nada más trae una canción con acordes básicos, pero el grupo puede hacer un mundo musical que ni en sus sueños más húmedos se hubiera imaginado el que compuso la canción. Como Afuera, como Aviéntame, Miedo, muchísimas canciones, ¿no? Entonces, la parte del educador que tú preguntabas, cuando terminé con estos cursos y me integré a Caifanes, empezó a rondar en mi cabeza una idea. Dije, ¿por qué en México no hay este tipo de educación que hace tanta falta? Porque a mí me está sirviendo para esto, esto y esto, pero los rockeros siguen tocando 3 notas, ¿no? Acordes, power chords, ¿no? Tocando la escala de blues, o sea, hace falta educación y no la hay. Y los que la buscan son los que tocan jazz, pero los rockeros no. Sí, no. Hoy sí, hoy en día sí, yo no sé en Colombia, pero hoy en México hay muchísimas escuelas para los que quieren tocar rock, pero estamos hablando del año 89, ¿no? O sea, hace 30 y pico de años. Y entonces yo dije, ¿por qué no hago yo algo al respecto? Y me tardé como 10 años más de que se me metió el gusanito hasta que di mi primer taller para guitarristas, que fue por ahí del año 2000. Sin ninguna formación de educador, ni de pedagogo, ¿no? Sí. Ni saber cómo estructurar un curso, ni nada, pero con las ganas de compartir. Entre colegas. Por ahí con gente que sabe tocar muy bien la guitarra, pero que no tiene esta forma, ¿no? De analizar, esta forma de extender sus conocimientos. Y entonces pedí permiso en una escuela de música y di un taller para guitarristas que se apuntaron como 14 y me dejó muy buen sabor de boca. Y desde entonces hasta la fecha, que han pasado como 20 años, he segmentado mi educación de diferentes formas, dando talleres que a veces duran un fin de semana intenso, a veces una masterclass que dura un par de horas para que los chavos toquen algo y yo los pueda observar y escuchar y darles consejos. Una clínica para que hagan preguntas y hablemos de música un rato. Un taller de armonía, un taller de improvisación, un taller de cosas muy específicas como riffs, ¿no? Y me la paso muy bien y aprendo y aprendemos todos, ¿no? A mí me gustaría también hacer algo así en Colombia. O sea, tengo muchas inquietudes, ¿no? Y lo que más me gusta en la vida es que no pase un día sin aprender algo. Ya sea algo que tiene que ver con cocinar algo diferente, o alguna palabra que no conocía y buscar qué significa, ¿no? O lo que sea. O una charla contigo donde salen temas que tú me preguntas y me pones a girar con la respuesta. O sea, así soy, ¿no? Y eso era justamente lo que quería oír de usted. Hicimos como un resumen
potecudo de varias cosas, ¿no? Nos debemos otra sentada a charlar. Alejandro, muchísimas gracias por sacarnos este tiempo largo y déjeme pensar lo de la clínica de guitarra con Markovich, a ver qué nos inventamos desde Radioactiva y se viene para acá a darles clase a los oyentes. Por supuesto, me encantaría. Digo, he hecho de estas cosas en todo México, ¿no? Y a veces, una vez me invitaron a tocar en Barcelona y hay una escuela que está asociada a Berklee que se llama La Aula. La Aula, pero con apóstrofe Aula. Y di una charla allá. Y se pueden hacer muchas cosas, porque hay veces aprovechas una ida a tocar, ¿no? Y en el mismo viaje das un curso, una charla o lo que sea. Es muy importante que estemos en contacto, más allá de ver un videíto que te enseña a tocar la escala de blues o a copiar el solo de Markovich, y yo les digo, no hagan eso, esfuércense, sáquenlo ustedes de oído, pongan el disco cuantas veces sea necesario, yo lo hice así. Cuando yo estudiaba no había tutoriales. Esto es un músculo y el cerebro se tiene que entrenar. El oído es la herramienta más poderosa que tiene el músico, la más importante. Entonces, estar viendo un tutorial en YouTube, no aprenden nada, aprenden a tocar a copiar bien. A imitar, como dicho despectivamente, como un loro o como un simio. Pero el esfuerzo que implica hacerlo tú mismo es invaluable y es lo que te hace crecer como músico y es lo que han hecho todos los jazzistas, todos los rockeros de los años 60 y 70. Así aprendieron, así aprendió Jimi Hendrix, Eric Clapton, todos ellos copiando de los bluseros viejos, pero con discos, yendo a los conciertos y mirándolos, ¿no? Hagan la tarea. Y si yo voy a dar una charla es para que entre todos aprendamos unos de otros. Entonces es un espacio de compartir. Así que tú ya tienes una tarea. Estoy listo. No, toca sumarle y rematemos esta entrevista con esta frase. No es solo Slash, no es solo Clapton, no es solo Hammett, porque ahí podemos agregar de una vez a Markovich y desde hace mucho tiempo. Alejandro, muchísimas gracias por este tiempo para Radioactiva y lo de la escuela lo hacemos sí o sí. Muy bien, pues gracias, Camilo. Un gustazo hablar contigo.